¿Y si te dijera que México está a punto de poner de rodillas a la economía más poderosa del mundo? En este momento, una guerra silenciosa se está gestando en la frontera sur de Estados Unidos. No se trata de balas ni misiles, sino de comercio, migración, petróleo y poder. Las tensiones entre México y Estados Unidos han alcanzado niveles que no veíamos desde hace décadas, quizás desde los días más intensos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o incluso antes. Hoy, la relación bilateral ya no está marcada por la cooperación diplomática ni por acuerdos amistosos, sino por desconfianza, amenazas y advertencias. Con Claudia Sheinbaum al mando, México ha dejado claro que ya no se comportará como el socio obediente que acepta presiones sin cuestionarlas. El país está trazando una nueva línea, más firme, más nacionalista y decidida a defender su soberanía ante cualquier intento de imposición. Ya no hay miedo a las represalias comerciales, ni a las amenazas militares. Al contrario, el mensaje es claro. México está dispuesto a resistir, cueste lo que cueste, aunque eso implique entrar en una guerra económica directa con su principal socio comercial. Todo comenzó cuando el presidente estadounidense Donald Trump, retomando su política económica de línea dura, anunció nuevos aranceles contra México. La medida fue presentada como un intento de presionar al país vecino para frenar el flujo migratorio y endurecer su lucha contra el narcotráfico. Pero la reacción no se hizo esperar. Claudia Sheinbaum, firme desde el Palacio Nacional, respondió con una frase que cruzó fronteras como un misil diplomático: "No nos vamos a arrodillar más". Esa declaración marcó un punto de no retorno. El tono entre ambos países cambió de inmediato. Lo que durante años fue una relación estratégica basada en el comercio y la cooperación, hoy comienza a parecer un campo de batalla económico. Las palabras dejaron paso a los hechos. El gobierno estadounidense movilizó 1.500 tropas hacia la frontera sur, mientras se preparan nuevos paquetes de sanciones y barreras arancelarias. El conflicto ya no es una amenaza velada, es una realidad que avanza rápido, con cada declaración, cada medida, cada despliegue militar. Lo que antes se resolvía en mesas de negociación, ahora se está definiendo con presiones, advertencias y fuerza política. Y lo más alarmante, ninguna de las dos partes parece dispuesta a dar un paso atrás. Pero, ¿realmente puede México afectar a Estados Unidos? La respuesta es un sí rotundo. Y no solo en un área, sino en varios frentes estratégicos que sostienen buena parte de la economía estadounidense. Como primer punto está la industria automotriz. México es una pieza clave en el engranaje automotriz de Norteamérica. Desde hace décadas, empresas como Ford, General Motors y Chrysler han trasladado parte de su producción al sur del Río Bravo para reducir costos y acelerar tiempos de ensamblaje. Muchas piezas fundamentales, desde transmisiones hasta componentes electrónicos, se fabrican exclusivamente en plantas mexicanas. Si Claudia Sheinbaum decide imponer aranceles, restringir exportaciones o simplemente ralentizar el flujo de piezas, ciudades industriales como Detroit, Chicago o Los Ángeles podrían enfrentar un colapso en su producción. Cada día de retraso en esta cadena de suministro equivale a millones de dólares en pérdidas y miles de empleos en riesgo. Segundo punto, la agricultura. Lo que se sirve en la mesa de millones de familias estadounidenses nace, en gran parte, del campo mexicano. Tomates, aguacates, mangos, berries, carne de res y cerdo. Casi el 80% de estos productos provienen de México. Restaurantes, supermercados, cadenas de comida rápida e incluso industrias alimentarias enteras dependen de este flujo constante. Basta con que México imponga un arancel temporal o una cuota de exportación para que los precios suban de forma alarmante. En estados como California, Texas o Arizona, esto podría convertirse en un verdadero problema político y social. El consumidor promedio sentiría el impacto en su bolsillo, y el enojo se dirigiría directamente hacia la Casa Blanca. Y como tercer punto está la energía. Aquí la amenaza es aún más delicada. Las refinerías estadounidenses, especialmente en la costa del Golfo, dependen del crudo pesado mexicano para funcionar de forma eficiente. Sin este tipo de petróleo, muchas instalaciones no pueden operar al 100%. México, a través de Pemex, controla este recurso y puede priorizar su uso interno o recortar las exportaciones bajo el argumento de proteger su soberanía energética. Si eso ocurre, el suministro se reduciría, la demanda superaría la oferta y el precio de combustible en Estados Unidos se dispararía. Y cuando la gasolina sube, sube todo: transporte, alimentos, producción, y con ello, la presión sobre cualquier gobierno en turno. En conjunto, estos tres sectores, automotriz, agricultura y energía, representan el talón de Aquiles de una economía que, aunque poderosa,
está más interconectada que nunca con su vecino del sur. Y México lo sabe. No necesita confrontar con misiles, solo cerrar una válvula, bloquear un cruce o pausar un envío clave, para hacer temblar el sistema. Durante años, Estados Unidos ha utilizado a México como un muro invisible, una línea de contención no oficial pero altamente efectiva para frenar el avance de migrantes provenientes de Centroamérica y Sudamérica. Acuerdos discretos, presiones diplomáticas y cooperación bilateral han convertido al gobierno mexicano en una especie de filtro fronterizo. Miles de personas son detenidas, registradas o redirigidas antes siquiera de llegar al Río Bravo. Este sistema ha permitido a Washington tercerizar su política migratoria, sin tener que enfrentar directamente la crisis humanitaria en sus propias puertas. Pero ese equilibrio está en riesgo. Claudia Sheinbaum ha dejado entrever que México ya no asumirá un rol subordinado frente a las exigencias de Estados Unidos. Si su gobierno decide dejar de colaborar activamente, o incluso relajar los controles migratorios en la frontera sur, la consecuencia será inmediata. Decenas de miles de personas, muchas familias enteras, comenzarían a avanzar hacia el norte en masa. Sería una ola migratoria sin precedentes recientes, difícil de contener tanto logística como políticamente. En ese escenario, Donald Trump no tardaría en revivir su discurso del muro. Pero esta vez, no sería solo un eslogan de campaña. La presión sería real, palpable, masiva. Agentes fronterizos desbordados, centros de detención saturados, cobertura mediática constante, y una opinión pública polarizada al máximo. Además, este nuevo flujo humano podría coincidir con el contexto electoral, lo que convertiría la migración en un tema central de la contienda política. Y mientras Trump promete cerrar la frontera, Sheinbaum podría responder que México no está obligado a hacer el trabajo sucio de nadie. Lo que antes era cooperación silenciosa, hoy podría convertirse en una guerra de narrativas, con miles de vidas humanas en el medio. México no solo tiene la geografía a su favor, también cuenta con un arma poderosa, el TEMEC, antes conocido como NAFTA, un tratado comercial que garantiza a México un acceso preferencial al mercado estadounidense. Durante años, este acuerdo ha sido la columna vertebral del comercio bilateral, permitiendo a México exportar miles de millones de dólares en productos sin pagar aranceles. Pero ahora, con la tensión al límite, Claudia Sheinbaum ha dejado entrever que podría utilizar este mismo tratado como una herramienta de presión. Podría exigir un porcentaje mayor de producción local, imponer reglas de origen más estrictas o incluso reinterpretar cláusulas clave para beneficiar a la industria mexicana. Esto haría temblar a Wall Street. Porque detrás de cada cláusula del TEMEC hay miles de contratos, inversiones y cadenas de suministro. Una sola modificación abrupta puede generar incertidumbre financiera, frenar nuevas inversiones y provocar reacciones negativas en los mercados. Para las empresas estadounidenses, la posibilidad de perder el acceso fluido a los recursos, mano de obra y productos mexicanos representaría un golpe directo a sus operaciones. Pero Sheinbaum no se detiene ahí. México también tiene la capacidad de frenar proyectos económicos conjuntos en la frontera, muchos de los cuales son vitales para el flujo de mercancías y capital. Puede cerrar temporalmente cruces comerciales, endurecer los controles aduaneros o suspender la cooperación logística. Las consecuencias serían inmediatas: camiones detenidos durante horas o días, supermercados en estados fronterizos con estantes vacíos, fábricas paralizadas por falta de insumos. Una simple demora de 48 horas en la frontera puede traducirse en millones de dólares perdidos y presión social directa sobre los gobiernos locales de Texas, Arizona o California. Y lo más inquietante, este poder no necesita leyes nuevas ni acciones extremas. Solo requiere voluntad política, y en este momento, Sheinbaum parece estar más decidida que nunca a ejercerla. ¿Estamos ante el inicio de una guerra económica entre vecinos? Esa pregunta, que hace apenas unos años habría parecido exagerada, hoy resuena con fuerza en los pasillos de gobiernos, corporaciones y medios internacionales. Las señales son claras: aranceles, amenazas diplomáticas, ruptura de proyectos conjuntos y una creciente narrativa nacionalista en ambos lados de la frontera. ¿Podrá Estados Unidos mantener su influencia sin la cooperación de México? Esa es la verdadera incógnita. Porque más allá de las cifras, los tratados o la historia compartida, lo que está en juego es el equilibrio de poder en América del Norte. México ya no acepta ser tratado como una extensión de los intereses estadounidenses. Ahora exige respeto, reciprocidad y un lugar en la mesa de decisiones estratégicas. Lo cierto es que por primera vez en mucho tiempo, México habla con voz propia, y el mundo está empezando a escuchar. Esta nueva postura no solo redefine la relación bilateral,
sino que también manda un mensaje a toda América Latina. Es posible resistir, negociar y marcar condiciones frente a una potencia. La era del socio obediente parece haber terminado. Y mientras Washington evalúa su siguiente movimiento, en Ciudad de México se empieza a construir un nuevo relato. Uno en el que la soberanía, la dignidad y el control de los recursos no son negociables. Si este pulso continúa, no solo cambiará la relación entre dos países, podría redefinir el mapa del poder regional en el siglo XXI.